Hello, buenas, yo soy Reuli Peña, para mí es un grato placer dirigirme a cada uno de ustedes. Señores, en esta ocasión tenemos una entrevista de luz, agradecemos la oportunidad de llevarles toda la historia, acontecer, antecedentes de Vladimir Jaques. Vladimir, ¿cómo te sientes? Excelente, Reuli, gracias por invitarme a tu espacio, muy contento de estar aquí compartiendo contigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo, tu familia y demás? Todo bien, excelente. Aquí, tú sabes, en la casa, atendiendo a los muchachos y creando contenido para la gente, que eso es lo que hacemos. Vladimir, nosotros hemos visto a mediados de tus plataformas que eres un hombre muy de familia. Sí. En este espacio bastante destacamos el asunto familiar y demás. La parte tuya como humana. Y quizás la gente no lo conoce porque te llevan a los espacios y vemos a Vladimir, el creador de contenido. Sí. Eso es lo que queremos destacar en esta oportunidad. Bien, Vladimir, ¿naces acá en la ciudad de Santo Domingo? ¿Cómo te desarrollas? Así es, yo nací en Santo Domingo. Mi mamá dice que nací viviendo en Alma Rosa, que está en la parte este de aquí de Santo Domingo. Luego nos mudamos por diferentes lugares, siempre dentro de Los Minas. También estuve casi 7 años viviendo en Los Tres Brazos, que es un barrio muy popular de aquí de Santo Domingo. Y luego entonces nos fuimos a Cancino primero, y luego a San Antonio de Los Minas, y ahí como que terminé de crecer. O sea, sí, yo soy los mineros. Ha sido una transición. Sí, pero siempre en la zona este de Santo Domingo, zona oriental. El niño, Vladimir, ¿cómo fue por allá? Mira, hay como 2 etapas. Una primera que entre los 4 y 11 años, muy inquieto, muy involucrado en actividades sociales siempre, con muchos amigos en el barrio, corriendo, carpeteando. Era la época donde tú podías salir, correr y jugar en la calle sin ese temor como que hay ahora mismo. Era mucho más sano el ambiente. Era más sano el ambiente. Ya luego de los 11 a los 14, 15, un poco introvertido porque nos mudamos. Entonces me sacaron del ambiente donde yo me sentía natural. De zona de confort, donde claro. Estaban con mis amigos, tú sabes, me mudé a un lugar diferente, no tenía amistades por ahí. Y yo recuerdo que yo iba de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, y a veces cuando quería hacer algún tipo de actividad física, me daban como un dolor en el pecho. Yo recuerdo que cuando era más pequeño corría mucho, nunca pasaba eso. Mi mamá me decía: mi hijo, eso es que porque tú no haces actividades como antes, tú tienes que ponerte a jugar y hacer algo. Entonces, durante esa época fui muy introvertido, pero a partir de los 14, entonces comienzo a jugar baloncesto y entonces todo como que cambió, volví como a ser yo. Sí, porque tú eres de envergadura alto y sí, demás. Un poquito. Más o menos, ¿cómo te fue en el deporte? ¿Y por qué no te inclinaste por esa parte también? Yo era bueno, yo creo que era bueno, ¿verdad? Yo era bueno. Yo jugaba condiciones físicas. Sí, jugaba baloncesto, me gustaba. Nunca me gustó el béisbol para jugar, aunque siempre le decían a mi papá que yo podía jugar béisbol por el tamaño, no sé, la contextura. Pero nunca me llamó la atención el baloncesto. Sí, de hecho, era muy fanático del baloncesto profesional, tanto el nacional como el de la NBA. Muy fanático. Qué bueno. Y jugaba bastante, practicaba. Yo creo que todavía yo estoy tratando de librarme de las quemaduras del sol de esa época, porque yo jugaba baloncesto en la mañana, al mediodía y a las 4 de la tarde tenía práctica. O sea, pasaba el día entero en una cancha. Y cuando eso no había techado. No, ¿qué techado, mi hijo? Tarbia. El tetero, el sol. Donde sea, tierra, donde sea, jugando. Donde hay un aro, claro. Ahí se ponían ustedes. Así es. Ya luego de eso, una juventud sana tuviste prácticamente. Siempre, todo el tiempo, involucrado en proyectos sociales desde pequeño, como te dije, voluntario en muchas instituciones no gubernamentales, y ahí fue donde comenzó como mi proceso de trabajo. Primero como voluntario, me involucro en una ONG, una organización no gubernamental, en proyectos de prevención de embarazos en adolescentes, que en aquella época era un gran tema y hoy todavía sigue siendo un gran problema. Prevención de infecciones de transmisión sexual, que era un problema y sigue siendo un problema. Muy delicado. Y el tema del VIH-Sida, que en ese momento sí era una realidad preocupante. Hoy en día ya, gracias al avance de la ciencia, es algo que se maneja. Pero en esa época había mucho estigma, mucha falta de información. Entonces nosotros trabajábamos educando a jóvenes como nosotros. Se llamaba educación de pares o una estrategia de pares, porque tú hablabas con personas de tu misma edad sobre esos temas para concientizarlos. Y ahí fue donde yo comencé como a involucrarme en ese tipo de proyectos, y fue lo que hice prácticamente durante toda mi vida. Eso es bueno. Entonces, ¿en tu familia tuviste algún guía que te llevó por esa parte? Mira, mi mamá y mi papá para mí son ejemplos. No tenemos como nada en común en términos profesionales, pero sí fueron grandes ejemplos. Mi papá, un ejemplo de responsabilidad. Bueno. Un hombre siempre abnegado, trabajando, siempre estuvo con nosotros. Mi mamá y mi papá nunca yo lo vi como un dime y direte, siempre estuvieron juntos, en la mala, en la muy mala y en la malísima.
Hicimos muchísimas cosas yo siendo un niño para salir adelante. Mi papá con 3 trabajos y nosotros siempre buscábamos algo que vender o algo que hacer, pero siempre juntos. Mi mamá retomó los estudios después de que yo tenía como 11 años. Eso para mí fue inspirador. Sí. De hecho, coincidimos juntos en el liceo porque yo estudié en un liceo nocturno. Con tu madre. Así es, yo estudié en un liceo nocturno porque mi papá trabajaba en ese liceo como portero. Okay. Entonces, en ese liceo nosotros vendíamos galletitas, jugos y estudiábamos. ¿Ok? Entonces, ahí mi mamá y yo coincidimos y ver a mi mamá retomando sus estudios después de que ya nosotros estábamos más o menos grandes fue para mí muy motivador. Entonces, fueron 2 grandes ejemplos. Mami retomando los estudios porque me inspiró a continuar estudiando y mi papá la parte de la responsabilidad, la parte de la importancia de mantener a la familia unida a pesar de cualquier circunstancia. Eso es bueno. Los señores, ¿cómo se llaman? Cecilia, mi mamá y mi papá se llama Rafael. Cecilia y Rafael. Entonces, Cecilia y Rafael. Vladimir, ¿de dónde viene? Mi papá dice... Bueno, mi mamá me contó eso primero y luego papi lo confirmó, que él era fanático de una agrupación salsera, la de Oscar de León de Venezuela. Okay. Y Oscar de León tenía un músico o un corista que se llamaba Vladimir. Y en una canción, Oscar decía como, oye, ¿cómo te digo, Vladimir? Y papi oía eso mucho y le gustaba. Y le gustaba. Entonces él le dijo a mi mamá que era ese nombre. Mami no quería. Mami quería que yo me llamara Alberto. Pero mi papá, cuando yo nací, inmediatamente se va y hace su declaración y de allá para acá viene con Vladimir. El Vladimir de Venezuela generalmente lo escriben con W. Ok. Es como W. Sí. Aquí, el Vladimir correcto, en términos, digamos, desde la parte gramatical, es con B de vacaciones o B de vaca. Sí, la porque B larga, porque es no, es la B chica. Sí. A la B alta es la otra, la de burro. Esta es la de vacaciones, que es esa, la V. La V. Entonces, esa es la B correcta porque Vladimir es un nombre originario de Rusia y es el nombre de una ciudad muy importante en Rusia. Entonces, es un nombre que se adapta desde allá y cuando lo escribieron en la oficialía, pues lo escribieron como iba. No como se escribe en Venezuela, que era de donde mi papá tenía la influencia, ¿me entiendes? Entonces, mami siempre quería que yo me llamara Alberto. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, mami siempre me decía Vladimir Alberto, pero en mi acta de nacimiento solo es Vladimir, no Vladimir Alberto. Pero mi mamá me decía Vladimir Alberto. Y nosotros también ya Vladimir Alberto. Mira qué cómico y bonito ese ambiente. Fíjate que en el crecimiento de nosotros los jóvenes es bien influenciado cómo está nuestro hogar. Sí. Entonces, tomando en cuenta que tuviste un hogar bien armónico, tus padres unidos, me imagino que están juntos hasta el día de hoy. Así es. Los demás hermanos, me imagino tienes hermanos, ¿cierto? 3 hermanas. 3 hermanos. Ajá. El ambiente entre ustedes. Bien, siempre vivimos juntos hasta que cada quien comenzó a hacer su vida, pero nos llevamos bien, cordial, dentro de lo que yo podría decir, lo normal entre los hermanos. Tú sabes que a veces uno, por temas de trabajo, no pasa mucho tiempo con sus hermanos, a menos que vivan cerca o trabajen juntos. O sea, mis hermanas, cada una está como en su lado. Y sí, claro, que tenemos muy buena comunicación y de vez en cuando también compartimos y nos juntamos. Así que nos llevamos bien porque nos criamos juntos todo el tiempo. Siempre fue así. Pero cada uno es independiente. Eso sí es importante. Mi mamá crió 4 hijos independientes. Cada quien enfocado en lo que entiende que tiene que hacer y haciéndolo de la mejor manera posible. El asunto de la cuota social, que yo entiendo que cada ser humano debería tener y ponerle en función, la estuviste desarrollando. Y a una corta edad, Vladimir. Estamos hablando de 18 años que ya tú lo iniciaste. Antes, yo comencé como voluntario con 13 años de edad. 13 años de edad. Entonces, ¿de dónde nace eso de ti? Yo siempre... Mira, yo crecí teniendo o sintiendo que tenía una vocación de servicio. Yo estaba, como te dije, yo crecí desde los 4 a los 10, 11 años en Los Tres Brazos. En Los Tres Brazos yo era un niño muy inquieto, participaba en muchas actividades sociales, fue lo primero que te comenté. Sí. Ahí estaba en la iglesia, pero no solamente en una, sino que yo estaba siendo monaguillo en la iglesia católica, que fui monaguillo varios años, pero también yo participaba de la iglesia evangélica, en algo que se llamaba Escuela Bíblica de Verano. O sea, yo no me quedaba solamente en el ámbito católico, ni solo me quedaba en el ámbito cristiano, sino que yo estaba en las dos porque a mí lo que me gustaba era servir y participar. Entonces, eso yo creo que viene con cada persona. Y cuando llega esta oportunidad de un proyecto social, era para hacer inicialmente como las 60 horas que tú necesitas para poder graduarte de bachillerato. El bachillerato. A nosotros nos presentaron ese proyecto en segundo de bachillerato y nos dijeron, si ustedes comienzan a hacerlo ahora, pues ya van a tener eso listo, no van a tener que preocuparse por eso. Pero realmente era una forma de engancharnos en un proyecto que era muy bonito. Y así sucedió. Yo entré al bachillerato con 12 años de edad.
Ok. Yo tenía 13 en segundo de bachillerato ya. Wow. Pero estaba en un liceo ¿Y a ti nocturno. te brincaron? Nunca me curso? brincaron, pero antes no existía esta norma de que tú debes entrar con 5 años o 6 en primero. 4 en adelante. No, sí. a partir de los 5 formalmente en el sistema. Sí. Tú puedes estar con 4, pero tú no estás en primero formalmente. Tienes Sí. que cumplir 5 años y a partir de los 5 años es cuando tú te incorporas al primer, El primer curso. sí. Entonces, antes eso no era así. Yo estuve en colegio desde muy pequeño y entonces yo creo que con 2 o 3 años ya estaba... En el kindergarten, como lo dicen. Sí, sí, exacto. Sí. Ya yo estaba avanzadísimo. Entonces, yo entré con 12 al bachillerato. Yo salí con 15 Ok. en cuarto de bachillerato, antes de cumplir 16. Y los reglamentarios siempre entran a los 14 y por ahí. Sí, para que tú veas, ahora mismo yo pregunto, yo me sorprendo cuando veo a un adolescente que tiene 16 años que está en segundo o tercero. Sí. Porque yo con 16 ya yo estaba fuera de Yo ahí salí maquinando a los qué iba a hacer. 17 salí yo. O sea que ya tú ves, un año de diferencia de que no es gran cosa. Sí. Entonces, luego de eso, ¿cómo se fue desarrollando tu vida? Ya cuando tienes la oportunidad de ir expresándote al público en esa cuota social que estaba cumpliendo. Eso fue determinante para mí. Ahí fue donde yo aprendí muchísimas cosas, me solté, comencé a creer en mí mismo, desarrollé mucha confianza en mi criterio, en mi capacidad, conocí mucha gente, viajé muchísimo, eso me abrió mucho los ojos. Fíjate que un proyecto que para mi papá era una pérdida de tiempo porque no me pagaban, luego me permitió conocer más de 40 países antes de cumplir 30 años. Wow. Es decir, eso me permitió conectarme con muchas culturas, conocer muchísima gente y ahí fue donde comenzó realmente mi carrera. Por eso te digo que yo hasta hace 2, 3 años estaba metido en eso todavía porque yo estudié y me preparé, me formé Qué académicamente y entonces lo que hacía era coordinar, dirigir, diseñar proyectos y programas sociales en diferentes ámbitos, en diferentes temas. Entonces eso fue determinante. O sea, esa decisión de entrar a un proyecto como voluntariado sin que me pagaran y durar ahí desde los 13 hasta como los 19 años sin que me pagaran un chele, eso luego rindió sus frutos. Es decir, que hiciste tu base, cumpliste todo. Claro que sí, todo. Y de ahí los trabajos, entonces, gracias a Dios, siempre estaban ahí disponibles para mí. Eso es muy bueno. Entonces, hay que destacar bastante esa parte. Fuiste galardonado en el 2007. 2007, sí. Por la Secretaría de la Juventud en ese momento. Exacto. El Premio Nacional. ¿Cómo te sentiste tú en ese momento? Muy, muy feliz, orgulloso. Fue además la confirmación para mucha gente, sobre todo para mi papá y para otros familiares, de que lo que yo estaba haciendo iba a rendir sus frutos, porque un reconocimiento de ese nivel y en esa época era algo que era muy difícil obtener. Sigue siendo difícil y competitivo ahora, pero en ese momento, fíjate, estamos hablando de una época donde el Premio Nacional de la Juventud era un galardón con un reconocimiento impresionante dentro y fuera de este país. El presidente siempre estaba presente en las premiaciones, se hacían en el Palacio Nacional, era él mismo quien entregaba los premios de la mano del secretario de la Juventud, o sea que era algo importante. Entonces, el proceso para seleccionar a un joven para ganar en ese premio, eran 11, 12 categorías, era bien exhaustivo. Yo apliqué, nunca lo había hecho, siempre me decían que lo hiciera porque por lo menos tenía el trabajo realizado. Y ese año lo hice y gracias a Dios me alcé con la estatuilla en el renglón Aportes a la Salud. ¿Por qué Aportes a la Salud? Porque yo estuve trabajando hasta ese momento muy de lleno en programas de prevención de embarazo en adolescentes, que tienen que ver con el tema salud, en prevención de infecciones de transmisión sexual, que tienen que ver con el tema salud, y en prevención de VIH y SIDA, que tiene que ver con el tema salud. No solo en República Dominicana, sino ya en ese momento fuera de República Dominicana, porque desde el año 2001... ya yo estaba viajando constantemente a Colombia, a Panamá, a Perú, a Ecuador, a Argentina. O sea, yo estaba mucho en Centro y Sudamérica trabajando estos temas. Y por esa zona también, Vladimir, destacar que se ven muchos casos de embarazo de adolescentes. Ay, sí, claro. Y aquí muchísimo. Esa tasa nunca baja. Y todo el tiempo aumentando. Ya cuando tienes todos estos galardones, tu vida se va desarrollando y demás. Pero hay una parte que también hay que destacarla. Ya cuando te estás haciendo hombre, que empiezas a formar una familia, tienes tu primer hijo. Sí. ¿Cómo se da eso? Bien, eso fue mucho después. Yo fui un poco tardío, Raúl. Yo tomé decisión. Yo puse primero muchas cosas que eran importantes para mí, como la formación, como el hacerme una carrera, el tener algo de patrimonio, para no pasar trabajo. Yo soy un tipo muy precavido. Bueno. Entonces, mi hijo Ian, que hoy tiene 15 años, yo tenía como 28 años, 27 cuando él nació. Yo tengo 42 años. Ok. Entonces ya yo era un viejo, como dicen aquí, porque la gente está acostumbrada a que los muchachos tengan hijos temprano, A 25 ¿verdad? años que tiene uno. Dicen eso y le ponen una presión a uno, pero no, yo no cogí esa.
Y entonces ya yo estaba como en otra... Yo en ese momento, fíjate que yo sentía que necesitaba como algo que me diera una razón adicional para yo seguir haciendo las cosas que estaba haciendo y para ir por más. Entonces mi hijo nació en el 2008. 2008 nació mi hijo. Y luego de eso, mi segunda hija biológica, pues me tomó 13 años. Wow. Volver a tener una princesita. Así mismo. Cuando llega ese momento... No, muchacho, fantástico. Porque era algo que yo deseaba hace mucho tiempo. Necesitaba que fuera en el momento correcto, también con la persona correcta, porque tener hijos no es un relajo. Uno va aprendiendo en el proceso. Entonces yo quería tener la posibilidad de pasar mucho tiempo con mi hija. Yo dije y declaré que yo con mi hija iba a tener una conexión desde que ella cayera ahí en esa barriga. Y gracias a Dios así ha sido. Tanto que ahora, a veces yo digo, pero mi hija, dame un break. Porque no hay Siempre forma, no hay forma. O sea, esa muchacha no se me despega y es conmigo todo y si no soy yo, nada. Y yo de verdad que lo agradezco porque eso es una bendición, tú sabes. Y poder pasar tiempo con ella de calidad y trabajar y poder trabajar mucho y ser constante en lo que hago, eso también no es fácil, pero yo agradezco poder hacerlo porque hay mucha gente que quisiera, pero no puede. Es la cosa. Vladimir, en este conversatorio que llevamos, he notado algo muy, muy intenso en ti y ha sido que pusiste de tu parte y asumiste un compromiso como persona. Porque yo siempre digo esto, es que nosotros debemos aprender a asumir nuestros compromisos. Pero el primer compromiso es suyo como ser humano, de qué yo quiero con mi vida. Claro. Porque hoy día vemos muchísimos jóvenes que todavía a los 20, 22 años no saben qué hacer con su vida. Entonces vemos un Vladimir que a los 15 años ya estaba en estos asuntos sociales, que a los 20 ya sabía lo que quería. Tienes tu primera hija casi a los 30 años. Sí. Fuiste programando tu futuro, hermano. Entonces, eso no lo vemos más en esta sociedad. Es difícil. Yo no diría que yo lo programé como tal, pero yo, mis amigos decían que yo era como una persona vieja en un cuerpo de una persona joven. Siempre me decían eso porque yo recuerdo que a mis amigos, adolescentes, 18, 19, 20 años, les gustaba mucho, por ejemplo, ir a una discoteca muy conocida en la zona oriental, ya cuando eran mayores de edad. Y ellos iban, se bebían su cervecita y yo nunca tomé. Por ejemplo, yo bebía agua. Y estaban en un coro, ellos tomaban y yo nunca tomaba. Sí. Y siempre me decían que como yo podía compartir con ellos, que tenían esa dinámica y yo no tomar. O sea, yo nunca sentí presión de grupo ni cogí presión a nadie. Porque yo siempre estaba claro de lo que yo quería. Bueno, yo tomé alcohol cuando yo quise tomar alcohol. Y pasaron más de 10 años para que eso sucediera. No sé si me sigues. O sea, sí. Es un tema, para mí es un tema muy de lo que eres tú y de lo que quieres. Y eso viene con cada quien. Eso viene con cada quien. Porque en mi casa a mí no me dijeron nunca no tomes. Okay. Al contrario, yo recuerdo que en los diciembre a todos los muchachitos ya le dicen, ¿tú te puedes dar un trago en cerveza? Un vinito así, también. Un vinito. Yo nunca quise. Okay. Pero eso fue una decisión mía. No fue que nadie me dijo, no lo hagas. Ahí está tu compromiso como ser humano. Pero lo que te digo, Reuli, es que eso viene como con cada quien, tú sabes. Sí. Hay personas que nacen, y eso es una hipótesis que yo tengo, como predispuestas o condicionadas hacia hacer algunas cosas y otras no. Tú sabes, entonces eso viene con cada quien. Hay personas que no hay que decirles mucho para que lo hagan y hay otros que tú tienes que insistirles y aún tú le insistas, no lo van a hacer porque no quieren hacerlo. Y eso es así. Es así. Bastante emotiva tus palabras y mucha enseñanza. Porque en este conversatorio yo quiero destacar eso. Tu parte como ser humano y demás. Entre todo esto, yo siento que nosotros como ser humanos tenemos un ente a seguir. Un ejemplo. ¿Dentro de tu familia lo tuviste o en el exterior? O sea, yo te digo, mi mamá y mi papá para mí son ejemplos. O sea, somos diferentes, pero ellos, cada uno en su área, me dieron buenos ejemplos. Mi mamá siempre negada con su familia, el tema de volver a estudiar. Mi papá, su responsabilidad, un hombre serio, decente. Esos son buenos ejemplos. Eso es lo único que tú necesitas para tú tomar buenas decisiones. De ahí en adelante, tú decides qué hacer con tu vida siempre. Y si te mantienes siempre arraigado o fundamentado en esos valores, pues te irá bien. Tarde o temprano. Lamentablemente lo que sucede actualmente es que mucha gente quiere resultados rápidos y no está dispuesta a hacer la fila ni a trabajar para lograr lo que quiere. El proceso. Y es un proceso que tú tienes que vivir. O sea, la gente quizá me ve hoy a mí y dice, bueno, ese muchacho en 3, 4 años ha hecho muchas cosas.
no son 3 o 4 años. Hay un plazo. Desde los 12, 13 años trabajando. Lo que yo hago ahora es un ejemplo, solamente es como destellos de lo que yo he hecho en el ámbito social a nivel de proyectos. Es lo mismo. Lo que pasa es que esto es en el ámbito digital y esto es a través de una plataforma donde te permite, presentando historias de otras personas, aprender. Pero es lo mismo que hemos hecho con proyectos que hemos desarrollado en escuelas, en liceos nocturnos, en barrios marginados, en otros países. O sea, básicamente lo mismo. O sea, el trayecto no inició hace 3 o 4 años. El trayecto inició hace más de 20 años. Más de 20 años. Eso es muy bueno y hay que destacarlo bastante. Vivir siempre los procesos, porque nosotros queremos la cosa rápido, como usted bien acaba de mencionar. La señora Cecilia, su madre, veo de esa forma bien apegada a ella. ¿Qué tanto significa para usted? Mucho. Mi mamá es todo. Mi mamá es canchanchana. Siempre me apoyó en todo lo que yo quería. Siempre estuvo dispuesta ahí cuando yo le decía, quiero estudiar esto, quiero hacer esto. Ella siempre decía que sí, aunque no tuviera dinero. Siempre dijo que sí. O sea, mi mamá es como si fuera yo también. O sea, una mujer con un gran sentido del humor. Yo creo que tengo un buen sentido del humor. Gracias a mi mamá. A pesar de muchas cosas que le pasan a uno, siempre uno trata de tener buena cara y de manejarlo. Y si no fuera por ella, yo creo que los piques y las cosas que le pasan a uno, el estrés, habría acabado conmigo hace mucho tiempo. Entonces yo tengo como esa parte de mami que todo se lo vacila, todo se lo goza, de todo te hace una canción. Yo hago eso con mi hija, por ejemplo. Yo la levanto, le canto una canción, se la improviso del colegio, de la nada, porque lo vi con mi mamá. O sea, mi mamá es la mujer que yo cumplo años y me llama por teléfono a cantarme feliz cumpleaños. Y lo ha hecho desde que yo tengo uso de razón. Eso yo hago bueno. eso con mis hijos también. O sea, mi mamá también hace. Mi mamá es chévere. Tu padre, Rafael. Una persona muy importante para mí, yo creo que es el centro de mi familia también, es alguien que con su ejemplo, con su dedicación, con su tenacidad, a pesar de sus limitaciones, hermano, él siempre estuvo ahí para su familia, nunca se quitó, a pesar de lo difícil que era. 3 trabajos, salía a la calle a josear, mi papá trabajaba en un motor, llegaba y se ponía a conchar, luego se iba a una cafetería, el otro día lo mismo, desde las 6 de la mañana trabajando. Y yo siempre vi en él eso. Incluso desde muy joven siempre quería irme a trabajar con él y lo hice. Y eso me enseñó mucho, porque yo pienso que tú con el ejemplo es como modelas. Así es. Tu ejemplo es el que le dice al otro cómo hay que hacer las cosas, no tus palabras, sino lo que tú estás haciendo. O sea, yo vi a una persona fajada y trabajando, yo no iba a hacer lo mismo que él, pero sí en lo que hiciera me iba a esforzar y iba a trabajar duro. Y gracias a Dios, ese para mí fue un ejemplo trascendental. Teuris, tu esposa, ¿qué tanto significa para ti? Muchísimo. Teuris es una persona que me ayudó a entender muchas cosas. Ella tiene una visión diferente de muchos aspectos importantes de la vida. Una persona orientada a los resultados. Es muy productiva y eso definitivamente es importante cuando tú quieres echar para adelante. Tú necesitas tener al lado una persona que quiera lo mismo que tú en el sentido del avance, aunque tenga sueños distintos, pero que por lo menos eso lo tengan en común para que puedan empujar hacia la misma dirección. Entonces ella es fundamental definitivamente. Desde niño, Vladimir, y eso es muy bueno, estuviste apegado a la religión, como bien me lo acabas de mencionar. No a la religión, más bien yo diría que a Dios. Por eso te digo que yo iba, por ejemplo, a una iglesia católica, pero también iba a una iglesia evangélica. O sea, ¿me sigues? No era un tema de religión, era un tema más de cómo yo me sentía en esos espacios haciendo lo que estaba haciendo. Bien, entonces, luego de eso, donde iba era tu relación con Dios. ¿Cómo ha sido? Yo siempre he estado agarrado de Dios. Dios está en el primer lugar en todo, Reuli. Es el capitán de este barco. Yo pienso que cuando tú tratas de hacer la cosa bien, Dios siempre tiene que estar ahí. Y tú tienes siempre que recordarlo. Por eso aquí también tiene mucha presencia en mi canal, perdón. Qué bueno. Personas que son de diferentes denominaciones religiosas, pero que entienden que están siguiendo al mismo Dios que le sigue tú y que sigo yo, aunque cada quien lo busca de manera diferente. Entonces siempre está y estará presente en mi vida y en mis proyectos. Tu relación siempre bien cercana. Yo entiendo que cada uno de nosotros debemos tenerlo presente. Dios sobre todas las cosas. Y ha sido, hay que destacar, llegando ya a la parte final de este espacio, que ha sido agradecido con el mismo Dios. La gratitud sobre todas las cosas. Ese ha sido, debe ser y ha sido el motor de suyo y de cada ser humano. De todo el mundo, hermano. El que no es agradecido no merece las bendiciones. Recuerda que hay gente que piensa que el agradecimiento tiene fecha de vencimiento. El agradecimiento es eterno. Es eterno. Es eterno. Tú tienes que ser agradecido con todos. Las personas que han estado ahí
en algún momento y quizás ya no están, la gente que dedica su tiempo a ver algo que tú estás haciendo. Así es. Y en primer lugar a Dios que te permite hacerlo, porque nada sucede debajo del cielo sin que Dios lo permita. Por último, ¿tiene usted, Vladimir, la oportunidad de encontrarse a Dios de frente? ¿Qué palabra le diría? Gracias. Gracias por dejarnos ser, hermano. Porque este mundo es tan complejo y complicado. Y nosotros los seres humanos, cuando hablo de nosotros me refiero a la raza humana en general, a veces es tan cruel y tan desagradecida que quizás si tú fueras Dios o yo fuera Dios, hace tiempo que había dicho ya. Ay, sí. Se van a pique todo. Así que hay que agradecerle todos los días, de verdad, porque Dios de verdad que tiene una misericordia infinita, Reuli, infinita. Así es. Hablando de agradecimiento, agradecemos estamos nosotros y cada uno de nuestros televidentes de contar con su espacio, de contar con su oportunidad. Invitarle a cada uno de ustedes, señores, a compartir nuestro contenido, que así llegamos a más personas. Esto ha sido Desde lo Más Profundo con Reuli Peña. Nos vemos en una próxima. Bye, bye. Gracias, Reuli.